Desde mediados de la década del 50 hasta la última dictadura militar, la Argentina vivió un periodo de gran conflictividad social y política. Particularmente desde el Cordobazo de 1969, amplios sectores de la clase trabajadora, el campo cultural, la iglesia y el movimiento estudiantil protagonizaron un intenso proceso de politización, dando lugar a un conjunto de movimientos de oposición de diverso orden, creando así los grupos revolucionarios, los cuales estuvieron bajo el marco de la Guerra Fría. La guerra de guerrillas es una táctica militar que consiste en atacar sin ser visto, hostigando al enemigo en el propio terreno de las fuerzas defensoras con destacamentos irregulares y dispersos. Actúan mediante ataques rápidos y sorpresivos y filtrando o interceptando las comunicaciones, volando infraestructuras como puentes y caminos o capturando armas y provisiones. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, también conocidas como FARC, fueron una organización política armada argentina formada desde finales de la década del 60 en que comenzaron a perfilarse sus grupos fundadores hasta las elecciones presidenciales del 11 de marzo de 1973. Sus miembros provenían de una fractura producida en el interior de la Federación Juvenil Comunista, la FEDE, del Partido Comunista Argentino. Su ideología de base era el marxismo-leninismo y su ideal era entrenarse y unirse a las guerrillas rurales iniciadas por el Che Guevara en Bolivia. El FARC conforma una organización política militar orientada a la lucha contra la dictadura militar de la Revolución Argentina, donde robaron armas. Duró en total unos 50 minutos y participaron alrededor de 50 guerrilleros. Durante el hecho asesinaron a un policía. Este impacto operativo marcó el inicio de un despliegue considerable de la FARC. Participaron de ahí en más y durante los años siguientes de numerosos y resonantes atentados y secuestros extorsivos a empresarios y personalidades, algunos ejecutores, conjuntamente con otras organizaciones armadas irregulares, tales como el Ejército Revolucionario del Pueblo. En 1972, la FARC y Montoneros comenzaron a debatir su unificación. En octubre de 1973, Montoneros y FARC se fusionaron definitivamente, actuando con el nombre unificador de la primera. Otra de las organizaciones guerrilleras activas eran los Montoneros. Fueron una organización guerrillera argentina que se identificaba con la izquierda peronista y que desarrolló la lucha armada entre 1970 y 1979, aunque su periodo de máximo poder se extendió hasta 1976. Era una agrupación terrorista. Si bien fue un golpe militar, no todos los militares estaban al favor. El grupo montonero no solo se encargó de atacar a los militares golpistas, ellos pusieron bombas en casas matando hijos e hijas de militares, pusieron bombas en comisarías matando policías, mataron a gente inocente, y esta es la historia que al parecer nadie quiere contar. Sus objetivos iniciales fueron la resistencia contra la dictadura autodenominada Revolución Argentina, el retorno al país de Juan Domingo Perón y la convocatoria a elecciones libres y sin proscripciones. La organización armada se presentó ante la sociedad el 1 de junio de 1970, mediante un comunicado referido al secuestro y asesinato del general y expresidente Pedro Eugenio Aramburu, quien fuera de la cabeza de la Revolución Libertadora que en 1955 había derrocado al gobierno constitucional de Perón. Si bien durante sus primeros años de existencia recibieron apoyo y reconocimiento de importantes sectores populares, a partir del 1 de mayo de 1974, cuando se produce un enfrentamiento público con el entonces presidente Juan Domingo Perón, el rechazo sufrido por parte de la sociedad y de los sectores sindicales y políticos del peronismo ortodoxo motivó al aislamiento y el pase a la clandestinidad del grupo, que después de atravesar varios conflictos internos, fue finalmente perseguido y aniquilado por el gobierno militar que asumió el poder en 1976. Otro grupo revolucionario fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como ERP. Fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias que se unieron a la guerrilla. Fue una organización guerrillera que constituyó la estructura militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de orientación marxista, liderada por Mario Roberto Santucho, durante la década del 70. Hacia finales de 1976 fue desarticulado por las Fuerzas Armadas, luego del operativo Independencia y del accionar represivo de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Los objetivos eran lograr, mediante la lucha armada, la toma del poder para hacer la revolución socialista en Argentina y extenderla al resto de Latinoamérica.
Esta organización cometió diversos delitos y crímenes, algunos de ellos catalogados como de lesa de la humanidad. Para esto último, el ERP formó la Junta de Coordinación Revolucionaria, que también integraban el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, de Uruguay, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, de Chile, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, de Bolivia. El 18 de febrero de 1973 se podría considerar la primera gran acción del ERP. 6 equipos comando del ERP compuestos por los equipos 29 de Mayo, Che Guevara, Lescano Polti Martínez, Jorge Luis Beico, Ramiro Leguizamón y Ferreira Martínez. Los guerrilleros se acercaron al cuartel y entraron gracias a la ayuda de un soldado traidor que pertenecía al ERP. Los grupos de contención avanzan hacia las guardias de contención, quienes toman de prisioneros a los soldados que dormían, mientras el grupo de recolección buscaba el botín en armas. Al apoderarse del cuartel, los guerrilleros robaron cerca de 2 toneladas de armas. El equipo de recolección huye. 1 hora después lo haría el grupo de contención. En este acopamiento no hubo ni víctimas ni heridos.